Como profesionales, una de las herramientas que más usamos es la de gestor de dependencias. Es por ello que te voy a recomendar cuál es mi gestor favorito para Python, que es Poetry. Soy Manuel Lemos y esto es Garaje de Ideas. Antes de nada, vamos a ir un poquito más atrás. ¿Qué es un gestor de dependencias? O incluso más, vamos a ir un pelín más atrás. ¿Qué es una dependencia? Lo explico de forma sencilla. Una dependencia no es nada más que un código que está en la nube disponible para descargar, el cual va a complementar el proyecto que vamos a realizar. Por ejemplo, si vamos a crear un Machine Learning, necesitamos una serie de códigos, una serie de librerías, el cual nos va a permitir entrenar el modelo, usar datasets o cualquier de las tareas que necesitemos. Todo esto son dependencias que necesitamos para crear nuestro proyecto. De ahí viene un poco el nombre. En Python, ¿dónde está la dependencia? Pues muy sencillo, os lo muestro rápido. En Python tenemos una página que se llama PyPy, en el cual podemos buscar nombres de dependencias, en este caso pandas, y dan un montón de nombres de librería con el nombre pandas. En este caso creo que la de DataFrame es esta, mira, aquí es. Entonces aquí podemos ver panda, con qué comando se puede instalar, qué hace, cómo lo puede descargar y todo. Aquí tiene un pequeño tutorial incluso de qué dependencias cuelga esta dependencia. Porque al final el tema de la dependencia no es solo para crear un proyecto nuestro, sino tú puedes crear una librería que parta de otras dependencias. Entonces, esto es lo que es una dependencia, está aquí en la nube y aquí desde aquí deberíamos descargarlo e instalarlo a nuestro ordenador. Y ahí viene el papel de los gestores de dependencias. Un gestor de dependencias no es más que una herramienta que nos ayuda a instalar, actualizar, configurar, eliminar e incluso gestionar nuestros proyectos. Por ejemplo, qué versión de mínima necesitamos de Python o configuración de librerías como MyPy o como Black, que son librerías para llevar la calidad de código de forma adecuada. Es por ello, al revés de tener que hacer manualmente, irte a una página web, descargarte el código en forma zip y manualmente instalarlo, ahora solo necesitamos un comando. Instalamos esta herramienta que de normal funciona por comandos y tú haces, por ejemplo, un pip install pandas y ese automáticamente va a ir a la página web, se va a descargar el código y lo va a instalar en tu proyecto para que lo puedas usar. Todo súper cómodo y súper sencillo. Y por esto es algo tan importante en nuestro proyecto, ya que nos ahorra mucho tiempo y es algo vital, porque al final el estándar de crear proyectos es partir de código ya existente y a partir de ahí crear nosotros las mejoras, no hacerlo todo de cero. Entonces es algo súper vital y súper importante que lo tenemos controlado y por ello elegir un web gestor de dependencias que nos sintamos cómodos para nuestro proyecto. Y de ahí os muestro los 3 gestores más importantes o los más populares de Python. Pip, que es el gestor por defecto, Conda, que es un gestor que nació hace ya 5 o 7 años, que se ha vuelto muy popular por los proyectos de ciencia de datos porque también es compatible con R, es un gestor de dependencia capaz de manejar dependencias de múltiples lenguajes. Y por último, la alternativa que yo os muestro, que es Poetry, ya que ha cogido todo lo bueno que tiene Conda y todo lo bueno que tiene Pip, ya ha ido un paso más allá para que la gestión de los proyectos y de las dependencias sea mucho más sencilla y avanzada. Pero bueno, os muestro una tablita de que para mí cuáles son las 4 funciones más importantes que puede tener un gestor de dependencia y vamos a ver si esta las cumple o no la cumple. Por ejemplo, la gestión de paquetes de dependencias la cumple todas, por eso es un gestor de dependencias. Pero vamos un poquito más allá. La gestión de entornos virtuales, pues Pip no la cumple. Conda y Poetry sí, pero bueno, ¿qué es un gestor virtual? Para lo que no lo sepáis, un entorno virtual es un pequeño encapsulamiento, es un pequeño software que lo que hace es coger el proyecto y encerrar todas las dependencias dentro del proyecto y lo encierra de forma virtual para que si tú en un proyecto en tu ordenador has usado pandas y en otro proyecto estás usando NumPy o FastAPI, que esas dependencias no se vean, sino que la dependencia de pandas solo funciona en el entorno virtual de ese proyecto y la de FastAPI solo funciona en el entorno virtual de ese proyecto. Es algo que en Python es súper básico de usar y es algo muy usado. Y Pip por defecto no lo trae, pero Conda y Poetry sí. Otra cosa bastante útil de un gestor de dependencia que te tiene que ayudar a gestionar, las versiones de Python. No es lo mismo hacer un proyecto en 2.7, en 3.9, en 3.10 o en 3.12, que es la última. Estas versiones de Python serán compatibles con una dependencia o unas dependencias son compatibles a una versión de Python. Entonces es importante que nuestro gestor de dependencia pueda setear la versión mínima
de Python que funcione este proyecto, para cuando alguien se va a instalar nuestro proyecto sepa cuál es, y también que podamos iterar entre varias versiones. Lo mismo, es algo que pip no lo tiene contemplado, pero Conda y Poetry sí te lo facilita. Dos cosas más importantes, que es lo que Poetry innova por la configuración del proyecto, que Poetry lo hace con un archivo que se llama pipeproject.tom, el cual recoge diferentes metadatos para hacer nuestro proyecto mucho más sencillo de llevar, y luego la de un archivo que traquee las dependencias. Pip tiene el requirement.txt, Conda tiene otro que también le va muy bien, pero Poetry sacó un formato propio que se llama poetry.log, el cual es un archivo que recoge todas las dependencias que instalamos y también las subdependencias que tiene este proyecto para llevar un mejor traqueo de las dependencias que usamos. Pero bueno, vamos a ir al código y así lo vemos mejor. Bueno, ya estamos aquí en el editor y nada. Aquí, antes de empezar, solo decir que este archivo Makefile es un archivo que uso yo para tener alias de comando, en este caso un Docker, porque voy a hacer toda la muestra de la instalación de Poetry en un Docker. Esto solo me afecta a mí. Vosotros, si tenéis un Python instalado ya en vuestro ordenador, partid de ahí. Entonces yo solo voy a levantar un Python de cama virtual y listo. Y a partir de aquí estamos todos iguales. Lo primero que tenemos que hacer es instalar Poetry. ¿Por qué? Porque Poetry no es un gestor. No es el gestor por defecto de Python como si es pip. Entonces, a través de pip vamos a instalar Poetry. Esto es como usar Internet Explorer para instalar Chrome. Lo mismo. Al final coge el gestor por defecto para instalar el que de verdad queramos. Vale, una vez instalado, lo primero que tenemos que hacer es inicializar un proyecto de Python. Para esto Poetry tiene un comando que se llama Poetry init, el cual nos va a preguntar diferentes preguntas para rellenar el archivo con diferentes metadatos y te va a dar una opción por defecto. En este caso nos está preguntando el nombre del paquete. Nosotros, para no irnos mucho de tiempo, vamos a hacer todo por defecto. El nombre será app, la versión la 01.1.0, la descripción vamos a poner Poetry Lab, el autor vamos a poner mi nombre, la licencia vamos a poner MIT y la versión compatible por defecto te coge la que estás usando. Yo, como he levantado un Docker con 3.10 de Python, pues me estaba diciendo que la versión por defecto es esta, pero podemos poner cualquier otra. Por defecto vamos a elegirlo. Y luego te pregunta si quieres instalar dependencia de forma iterativa. Yo os recomiendo que a esto no lo hagáis. ¿Por qué? Porque tener los comandos de Poetry para instalar dependencia es un poco más intuitivo y más sencillo que hacerlo aquí de forma iterativa. Entonces yo os recomiendo aquí ya terminar la generación del archivo .pyproject y a partir de aquí vamos a instalar dependencias. Aquí ya tenemos el resultado de todas las preguntas, que veis cómo nos ha ido rellenando todo. Si nos hemos olvidado de algo o queremos cambiar algo, por ejemplo, aquí añadí mi correo, es tan fácil como ir aquí y ampliar todo lo que falte. Esto al final es un archivo que no solo se puede modificar en el init, sino se puede modificar en cualquier momento por si siendo un archivo de texto. Y ahora bien, ¿cómo instalamos alguna dependencia? Que es lo que hemos venido. Pues tenemos el comando poetry add. Y a partir de aquí podemos elegir una dependencia. Por ejemplo, la que voy diciendo en los ejemplos de la teoría, que es pandas. Entonces decimos poetry add pandas, lo va a buscar y nos va a instalar esa versión. De esa forma podemos usar pandas dentro de nuestro proyecto. Vamos a crear aquí un archivo simplemente de prueba y vamos a hacer un import pandas as pd. Y vamos a ver que si esto lo intentamos ejecutar, para ello tenemos un comando que es poetry run python main.py. Veremos que no va a pasar nada y no ha fallado porque tenemos la dependencia instalada. Si esto no hubiésemos tenido la dependencia instalada, hubiese dado el típico error de pandas no found module. Para ello vamos a hacer una prueba de que vamos a imaginar que no queremos ya pandas. Pues vamos a hacer poetry remove pandas. Y ahora nos va a borrar el paquete. Aquí vemos cómo lo está borrando. Y ahora, si intentamos ejecutar el archivo main, nos dará el error de que no encuentra un paquete pandas. Así que bueno, aquí veis cómo con el add podemos añadir dependencia y con el remove la podemos quitar. Vamos a volver a añadirla. Vamos a usar aquí poetry add pandas. Para que veáis una cosita muy chula, que es que una vez que la dependencia está instalada, vemos como aquí en el apartado de dependencies tenemos tanto la versión de Python que el cual este proyecto es compatible y la versión de Panda usada para que este proyecto sea compatible. Y aquí se va a ir registrando todas las diferentes aplicaciones. Y también veis como aquí a la hora de al instalar una dependencia se ha generado el archivo poetry.log, el cual no solo está la dependencia que hemos instalado, que es pandas. Si vamos aquí a buscarlo un momentito, veremos aquí pandas.
sino también tenemos otros paquetes como NumPy, PyTZ, ZData, que son dependencias que usa Pandas, el cual está aquí todo registrado, en qué versión la usa y en qué paquete y dónde lo descarga. Esto es una forma de llevar la dependencia más minuciosa, el cual va a haber menos errores a la hora de gestionar nuestros proyectos, sobre todo al compartirlos, al tener este archivo, hacer un poetry install, que es como te instalas un paquete totalmente nuevo. Gracias a este archivo vamos a tener una réplica del proyecto en otros ordenadores bastante exacta. Y ya que hemos mencionado el comando, vamos a verlo. Vamos a empezar de nuevo. Voy a destruir el contenedor y voy a abrirlo. Si intento hacer aquí, vamos a imaginar que este proyecto ya viene de cero. No empezó un proyecto, sino vamos a inicializar un proyecto de Poetry ya empezado. Pues lo de antes. Vamos a hacer pip install Poetry. Vamos a hacer el ejemplo de que vamos a instalar un proyecto que ya tiene Poetry. Siempre, ¿cómo reconocemos los proyectos que ya tienen Poetry? Pues estos dos archivos. Si vemos que en un proyecto de GitHub o en cualquier otro repositorio tiene estos dos archivos, ya nos está dando la pista de que este proyecto usa Poetry. Entonces, no podemos hacer un init, porque el init es para inicializarlo. Lo que tenemos que hacer aquí es un Poetry install. Y lo que va a hacer es usar el archivo poetry.log y el pyproject.tom para crear el proyecto de forma exacta. Y ahora sí, con poetry run python main.py podemos ejecutar el archivo y veis que no da ningún error. Ahora os preguntaréis, ¿por qué estamos usando el poetry run python main y no Python directamente? Porque al usar poetry run lo que está haciendo es ejecutar las dependencias que hay internas del entorno virtual que Poetry levanta por defecto. Ya os conté que una de las cosas más importantes que tiene, o una de las cosas más chulas que tiene Poetry, es que te levanta un entorno por defecto que encapsula otros proyectos que tengamos en nuestro ordenador. Entonces, para poder acceder a los paquetes que hemos instalado dentro de nuestro entorno virtual, usamos el comando Poetry run, seguido de Python, que está aquí, o Panda, si Panda tuviese un clic de uso, si se puede usar, si tiene comandos para usarse. Otra cosa que tiene chula Poetry, que esta es una de mis favoritas, el poder separar dependencias claves, es decir, dependencias main del proyecto de dependencia de desarrollo. Por ejemplo, Poetry a PyTest group dev. Pero PyTest no es una dependencia vital para que funcione el proyecto. PyTest es una dependencia para crear unit testing, para que yo como programador pueda comprobar que todo lo que voy desarrollando no se rompa o que sigan bien. Esto es algo que cuando yo el proyecto lo suba a producción, no quiero que esté esto, porque esta librería no lo usan los usuarios, es una librería para mí. Entonces, para separar la instalación de ambas, podemos usar este comando. Podemos añadir al final del lat, podemos añadir el group dev. De esta forma nos va a separar las dependencias que son vitales para el funcionamiento de nuestro proyecto y las dependencias que solo voy a usar como desarrollo, en este caso dev. Si hacemos luego un poetry install grow main o solo grow dev, solo va a instalar la de desarrollo y aquí ya con el grow podemos ir diciendo cuál ir instalando. Y por defecto va a instalar por la main. Importante este fallito que suele pasar mucho. Aquí está fallando, ¿por qué? Porque Poetry por defecto te está creando el readme.md, el cual nosotros cuando hemos empezado un proyecto de cero no lo hemos creado. Entonces aquí hay dos soluciones. O borramos esta línea, ya que no vamos a usar ningún readme, o vamos a añadir el readme. En este caso voy a hacer un readme.md solo para que Poetry no dé un fallito que no está encontrando el archivo. Ahora sí, voy a hacer un Poetry install y aquí te está diciendo como el paquete y el paquete te está pidiendo también que tengamos un /app donde metamos aquí todos nuestros archivos de configuración. Esto al final es una buena práctica que tienen los proyectos, que los archivos el cual vamos a desarrollar tienen que estar dentro del igual que el nombre del proyecto. Y aquí ya sí, ya está todo. Mira, esto es una de las cosas que son buenas de un gestor de dependencias. Lo que he comentado antes, que es la gestión de proyectos. No solo me está gestionando las dependencias, el instalarlas, el borrarlas, el crear dos compartimentos de dependencia, la de main y la de desarrollo, sino también me está dando indicaciones de cómo llevar un proyecto de una forma saludable y con buenas prácticas, que es el tener una carpeta con el mismo nombre que el proyecto donde guarde todos los archivos de programación, de desarrollo, y la de tener un readme. Y lo bueno es que no que falle, sino te va diciendo lo que tienes que hacer. Aquí te ponía o lo añades o que use el comando, la flag --no root para terminar de instalarlo. Ya por último,
una de las funcionalidades que también es la que elegir Poetry como gestor de dependencia es la de poder tener alias de comandos recurrentes. Si aquí ponemos entre corchetes tool.poetry.script y ya vemos que no lo autocompleta el editor, podemos tener pequeños alias, por ejemplo, main, vamos a poner un start, ¿no? Start es igual a app.main y aquí, por ejemplo, vamos a crear una función, vamos a poner aquí una función que sería def main prim hello world. Entonces, si aquí ponemos la ruta del archivo, que es app.main y dos puntos, el método que queremos ejecutar, que hemos dicho que lo hemos llamado main, lo que va a hacer es, a partir de poetry run main, va a ejecutar esta ruta de archivo. Al final, con poetry run start, lo que va a hacer es ejecutar este alias de start, va a sustituir a este alias de vete a la carpeta app, al archivo main y va a ejecutar dentro de main una función que se llame main también. Y aquí vemos cómo no lo ha imprimido. Y también nos está diciendo que cada vez que vamos cambiando este proyecto, hagamos un poetry install para que se vaya actualizando. Habéis visto que no ha hecho falta porque lo ha hecho, pero nos va recomendando que de vez en cuando hagamos un poetry install para que el PyProject quede alineado a los cambios. Ahora si volvemos a hacer un poetry run start, lo va a hacer sin darnos sugerencias. Esto es una cosa guay que tiene, que te va dando sugerencias a la hora de llevar el proyecto y luego como te las resuelve para que no sea tan estricto, pero te da esas buenas prácticas que siempre buscamos de un gestor. Entonces aquí siempre con la ruta que se suele poner en Python de los import, con el 2 puntos y el nombre del archivo, podemos crear diferentes alias de rutas muy largas y acortarla con nombres, que esto es algo súper útil cuando tenemos un proyecto muy grande con muchos tipos de ejecuciones. Por ejemplo, aquí podemos tener para el PyTest, podemos ejecutar el PyTest, podemos ejecutar en MindPy, podemos ejecutar los comandos de FastAPI, podemos ir ejecutando diferentes comandos que sean útiles. Así que nada, esto es un poco una introducción a Poetry. Espero que con las 4 o 5 novedades que trae os haya convencido y que le deis una oportunidad para este 2024. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo.